Buenos días, agradezco la invitación. ¿Esto cómo funciona? Ya, listo. Okay. Agradezco la invitación del comité organizador de este congreso, en especial al doctor Elar Manrique. Vamos a ver esta interesante patología que… que como ven aquí, tenemos un incremento rápido según el reporte dado de supervivencia, epidemiología y resultados finales del Instituto Nacional de los Estados Unidos, en el cual la incidencia está aumentando debido a las facilidades diagnósticas, ¿no? Los tumores neuroendocrinos de una incidencia de 1 han aumentado a 5 prácticamente por 100.000. No es una patología muy frecuente. En el INEN, en el periodo del 2000 al 2012, se diagnosticaron 119.999 nuevos casos de neoplasias malignas, de las cuales 181 fueron carcinoma neuroendocrino a células pequeñas, 374 carcinomas neuroendocrinos, 39 carcinomas neuroendocrinos primario cutáneo, un subtotal de 594. Es el reporte que nos da el Departamento de Epidemiología y Estadística del INEN, utilizando la clasificación internacional para oncología del 2003 y el registro hospitalario de cáncer del INEN. Como veremos más adelante, tenemos la clasificación de la OMS a partir del 2010, la cual se está tratando de adaptar. Las localizaciones más frecuentes fueron en pulmón, piel, recto, páncreas, cuello uterino, mediastino, estómago, vesícula biliar. Igualmente, aparte el tumor, el carcinoma medular de tiroides, tuvimos 17 casos en ese periodo, insulares 5, tumor carcinoide 568, en primer lugar los gastrointestinales y en segundo de pulmón. Tuvimos feocromocitoma de glándulas suprarrenales, 16 casos, de los cuales 4 malignos, 2 benignos. Para gangliomas, 31, maligno 4, benigno 27. Insulinomas, 10 casos, benigno 8, maligno 2. El total, 1.236 tumores neuroendocrinos, que corresponde al 1.1%. Probablemente tengamos un subregistro y, como les decía, está adaptándose a la nueva clasificación de los tumores neuroendocrinos todavía. Estos tumores neuroendocrinos son más comunes de lo que se piensa, como todos saben, provienen de las células neuroendocrinas que están en todo el cuerpo, de tal manera que podemos encontrar en diferentes lugares y principalmente en tracto gastrointestinal, pulmón, páncreas, como hemos visto en la estadística presentada. También puede haber en lugares tan diferentes como ovarios, intestino, glándulas suprarrenales, en mama, y la incidencia ha aumentado más que las otras neoplasias, como ya habíamos mencionado, durante las 3 últimas décadas, de acuerdo a la información de los registros de supervivencia, epidemiología y resultados finales del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. E incluso estos tumores neuroendocrinos son más prevalentes que los cánceres de estómago y páncreas juntos. Esta es la nueva clasificación, la que nos da la Organización Mundial de la Salud a partir del 2010, en la cual clasifica según el grado de malignidad en las células en tumor neuroendocrino grado 1, grado 2, y ya hablamos de carcinoma cuando se encuentra un alto grado de malignidad. Se habla de metástasis. Esto puede presentar, pero en general más es con el grado 2 y obviamente el carcinoma. Puede haber o no invasión del muscularis propia, y la diferenciación histológica en el grado 1 está bien diferenciado, el grado 2, y pobremente diferenciado en el grado 3.
También debemos tener en cuenta el tamaño de la tumoración, menor a 2 centímetros o igual, consideramos que es de bajo grado, y si ya es más de 2 centímetros, grado 2, cualquier grado para carcinoma porque predomina la diferenciación celular. También estos tumores son muy vascularizados, vamos a tener la angioinvasión presente aún con bajo grado, presente ya en los otros 2 grados. Y el CAI 67, que es una lectura que nos da patología de la cantidad de tinción, menor de 2%, mayor de 2% y hasta mayor de 30% en el grado 3. Aún con como les mencionaba, en el grado 1 o 2 de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados tienen potencialidad para desarrollar metástasis a distancia. Los tumores neuroendocrinos, pancreáticos y gastrointestinales, intestino delgado, menores de 2 centímetros, ya pueden ser agresivos y metastasizar. Este tipo de tumores a menudo son asintomáticos o producen síntomas no específicos al inicio, por lo cual se menciona una demora de 5 a 7 años en el diagnóstico, por lo cual debemos abusar y pensar la posibilidad de presentarse. Y eso ocasiona que al diagnóstico ya tengamos metástasis, ¿no? Del 50% de pacientes reportados ya tienen metástasis regionales o distantes al diagnóstico según la data del SER, y los sitios más frecuentes de metástasis son los ganglios linfáticos y metástasis a distancia, ¿no? El 50% distales 27% y regionales 23%. La sobrevida de estos tumores neuroendocrinos con metástasis a distancia va a depender de si son bien diferenciados, ¿no? Con una sobrevida del 35%, o en el caso de carcinomas pobremente diferenciados, una sobrevida del 4% a 5 años. La sobrevida va a depender del grado histológico, de la cuenta mitótica en 10 campos de alto poder y en el índice del CAI 67. En el grado 1, como ven, un índice mitótico, una cuenta mitótica menor de 10 en 10 campos, el CAI menor o igual a 2, y en el grado 2 de 2 a 20, el CAI de 3 a 20, el grado 3 ya se cataloga cuando se encuentran más de 20 mitosis en 10 campos de alto grado, y el CAI 67 en un valor mayor del 20%. La histología puede ser evaluada por el grado nuclear, la cuenta mitótica y el índice proliferativo, o una combinación de todas estas medidas. La sobrevida va a variar. En el grado 1 la sobrevida es mayor y va descendiendo según el grado de malignidad aumenta. Esto es también para remarcar la importancia del estadio, como vamos a catalogar el estadio del tumor neuroendocrino: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, usando la clasificación TNM, ¿verdad? Según tengamos metástasis para cualquier número de nódulos o tamaño de tumor, ya catalogamos para estadio 4 al presentar ya cualquier metástasis. Y así sucesivamente, así los otros grados, ¿verdad? Según esta data de supervivencia, de epidemiología y resultados finales, el grado de diferenciación de la neoplasia nos va a dar un fuerte predictor de supervivencia en pacientes en los cuales ya se encontró metástasis. Y también es importante ver la localización del tumor, ¿no? Cada línea, ustedes ven en colon, menor sobrevida, pulmones, páncreas, recto y intestino delgado sucesivamente. Como siempre, es importante en nuestro país trabajar en equipo. Sabemos que los presupuestos nacionales para lo que es el sector salud son insuficientes,
pero debemos hacer el esfuerzo. En este tipo de patología es importante que participen todas las especialidades involucradas para mejorar el tratamiento, pronóstico y calidad de vida de los pacientes con tumores neuroendocrinos. En realidad, el tema que me dieron a mí en el instituto lo manejan los oncólogos, básicamente, como veremos más adelante, pero en fin, eso fue. El manejo de la neoplasia depende de varios factores: la localización primaria, el grado histológico, la diferenciación celular, el estadio y presencia o ausencia de síntomas hormonales. Los síndromes y síntomas causados por los tumores neuroendocrinos funcionales pueden producir síntomas y síndromes relacionados a la secreción de las hormonas específicas o péptidos. Vamos a ver, por ejemplo, para recordar, el tumor carcinoide se ubica en estómago, intestino delgado, páncreas, producen serotonina. El síndrome carcinoide, caracterizado por diarrea, calambres, flashing, resuello, pelagra, y también puede haber la patología valvular. Es importante en nuestro medio recordar, ya he visto los paneles de los reportes de casos muy interesantes de los diferentes hospitales, donde la sospecha clínica de una diarrea prolongada, acuosa, el cólera, por ejemplo, debe hacernos pensar en patologías neuroendocrinas. El gastrinoma en duodeno, páncreas, secretores de gastrina, pueden producir síndrome de Zollinger-Ellison, característicamente úlceras, también diarrea. El insulinoma, localizado en el páncreas, un exceso de la producción de insulina, ya lo han revisado ampliamente, ha sido un tema, produce el síndrome de hipoglisemia, la tríada de Whipple, y característicamente también ganancia de peso, y también puede producir posteriormente resistencia a la insulina. El bipoma, producido en páncreas, produce el péptido intestinal vasoactivo, parte del síndrome de Werner-Morrison, y como les decía, la diarrea acuosa. El glucagonoma, localizado en páncreas, producción excesiva de glucagón, produce un rash, intolerancia a la glucosa con diabetes y pérdida de peso. El somatostatinoma, localizado en páncreas, duodeno, el exceso de somatostatina cursa con hiperglicemia, diarrea abundante, grasosa, maloliente, a diferencia de la del bipoma, que es acuosa y cursa con hipocloridria y pérdida de peso. El ACTH-oma, producido en el páncreas, produce un exceso de hormona ACTH, produciendo un síndrome de Cushing, y ustedes saben bien las características clínicas de este. El GRF-oma, localizado en páncreas, la producción excesiva del factor liberador de hormona de crecimiento, cuadro clínico de acromegalia, ¿no? Dependiendo de la edad, de repente un anormal crecimiento o posteriormente al cierre de los cartílagos de crecimiento, deformidad ósea, insuficiencia cardíaca, debilidad y visión alterada. Opciones de manejo y metas. La primera opción es el diagnóstico temprano, la cirugía curativa, raramente en nuestro medio, difícil localizar a tiempo y erradicar la enfermedad y ofrecer una curación. Tratamos de ofrecer paliativa a menudo, se trata de reducción del tamaño, el debulking, la cirugía de bulking, reducción de tamaño en lo posible para control local de las metástasis o el alivio de los síntomas. Puede haber terapias dirigidas al hígado con ablación por radiofrecuencia, embolización, quimioembolización, radioembolización, también solo para alivio de síntomas y control del tumor. La terapia sistémica, que es el tema un poquito más que, como les decía, bueno, vamos a revisar la quimioterapia a cargo de los oncólogos, a los agentes biológicos y otros agentes diana. También podemos irradiar, puede ser una radiación externa cuando hay metástasis a huesos, terapia radioactiva dirigida al tumor y agentes de investigación de radioterapia péptido receptor. Y los otros nuevos agentes diana que ya tenemos en el mercado, dos de ellos, el sunitinib y el everolimus. Para el diagnóstico es importante las pruebas de imágenes, como ven en la lámina, si es cada localización, vamos a tener pruebas que son más específicas en el hígado, ¿no? La resonancia magnética, la tomografía computada,
la tomografía computada o la cintigrafía receptor de somatostatina o el PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. De las diferentes localizaciones, por ejemplo, en el colon, la colonoscopía, la biopsia, el ultrasonido endoscópico, la tomografía computada y la resonancia magnética, y así diferentes, como pueden ver. También es importante los biomarcadores tumorales en el seguimiento. Sabemos que los tumores neuroendocrinos pueden ser funcionales o no funcionales, los cuales ambos pueden expresar biomarcadores tumorales de amplio espectro, como son la cromoganina A y la sinaptofisina 1. La presencia de un biomarcador puede sugerir la presencia de tumores neuroendocrinos, pero los carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados grado 3 típicamente no expresan biomarcadores neuroendocrinos, a diferencia de otras patologías donde sí los marcadores se incrementan cuando hay menos diferenciación. Estos tumores neuroendocrinos pueden secretar péptidos, hormonas y otras sustancias bioactivas, y ese cuadro clínico y la monitorización de las sustancias producidas nos sirven para el control, evaluar, monitorear los cambios o la progresión de la enfermedad. La cromogranina A es un biomarcador útil de amplio espectro. Las ventajas es que el marcador se eleva hasta en un 90% de los pacientes con tumores neuroendocrinos son independientes de los niveles de la secreción hormonal. En todos los tipos de tumores neuroendocrinos la sensibilidad varía desde 60 a 90%, la especificidad de 68 a 100%. Las pruebas son ampliamente disponibles y puede tener significativo valor pronóstico. Las desventajas, de todas maneras, en nuestro medio no está muy ampliamente usada y puede haber falsos positivos. Y la variación puede depender de los métodos laboratoriales y los niveles de secreción difieren por el tipo de neoplasia. La recomendación es, como siempre, cuando se hace seguimiento, si se hace la prueba en un laboratorio, los controles hacerlos sucesivamente en el mismo laboratorio. Otros test para monitorear tumores neuroendocrinos funcionales, como sabemos, son el ácido 5-hidroxiindolacético, metabolito de la serotonina, aumento de la excreción urinaria en el síndrome carcinoide, y elevaciones crónicas se asocia a enfermedad cardíaca carcinoide. El otro biomarcador es la enolasa la neuroespecífica, es una enzima glicolítica que es secretada en el plasma. Tiene alta especificidad para células neuroendocrinas, pero limitada sensibilidad. La sospecha clínica, por ejemplo, de síndrome carcinoide, tenemos la presencia de telangiectasias, ¿no?, que pueden localizarse en la frente, en el tórax anterior, las mejillas y en el dorso de las manos. Para el caso del glucagonoma, ¿no?, puede aparecer estas lesiones eritematosas de parche, marrones, o incluso tener un eritema migratorio necrótico, ¿no? Puede aparecer en los glucagonomas pancreáticos. Son cosas raras, pero que es importante tener en cuenta. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos en caso de los tumores neuroendocrinos avanzados? Nuevamente cirugía curativa, poco probable, debulking, como ya le expliqué, para reducir el tamaño tumoral, el alivio de síntomas. Se consideró el trasplante, sobre todo en tumores neuroendocrinos hepáticos, sin embargo no ha habido buena respuesta por la aparición pronta de un tumor neuroendocrino. El control loco regional a través de la ablación por radiofrecuencia, como ya mencionamos, y luego la terapia sistémica, quimioterapia y los agentes biológicos, como son los análogos de la somatostatina y el interferón alfa. La terapia molecular que me decía y la terapia basada en receptores proteicos. Como ya hacemos el diagnóstico un poco tarde, el control de los síntomas es lo que hacemos con los análogos de somatostatina. Ya el doctor Paz me ha ayudado mucho en el tema, avanzado en relación
A lo que es neuroendocrino tenemos una respuesta del 75-80% de pacientes, la duración por meses, años, y el efecto de la reotide es similar al de octreotide. Ya mencionaron los análogos de somatostatina y los agentes Diana, ¿no? Tienen que ver con ciertas moléculas del fosfoinositol 3 quinasa, la sinasa de linfoma, el Lemetor, ¿no? Y estos son los blancos, digamos, de estos agentes nuevos, como son el sunitinib y el everolimus, que vamos a ver más adelante. Este tiene que ver con el Lemetor, ¿no? Que es el diana de mamalio de la rapamicina, y aquí los factores de crecimiento, el sunitinib, y para controlar la angiogénesis, ¿no? La proliferación, la migración. Los mecanismos de acción de fármacos antineoplásicos antidiana tienen que ver con factores de crecimiento y sus receptores. En el caso de sunitinib, pueden ir hacia la matriz extracelular, la neoangiogénesis, y en el caso del everolimus tenemos que actúan sobre las vías de transducción de señales RAS, RAF, el MAPK, me parece un trabalenguas, y el mTOR, que es uno de los más importantes, ¿no? Tenemos otros mecanismos también, incluso el Celecoxib, ¿no? Para prevención de lo que es la presentación de pólipos en el colon, ¿no? Aquí tenemos los tipos tumorales mayormente afectados por la desregulación de la ruta de señalización de los PIK, AKT y el mTOR, ¿no? En lo que es el mTOR, vamos a actuar sobre el receptor de tirosin quinasa, ¿no? La activación la disfunción, efecto, activación del receptor, y esto es compartido por muchos tipos tumorales. El sunitinib, la estructura Doctora, química. nos quedan 2 minutitos. Disculpe. Bueno, los datos clínicos, y en caso de síndrome carcinoide refractario tenemos la escala de 2 tumores. Vamos avanzando un poquito, esto ya es más conocido. La diferenciación entre el octreotide y la reotide, parecido, ¿no? Se está incluso no solamente para control de los síntomas, sino también se está viendo efecto en el tamaño tumoral. El estudio de octreotide más everolimus, también el estudio RADIAN-2, ¿no? La randomización, lo que ven en la gráfica, también se encuentra respuesta asociando estos productos. La eficacia del everolimus, sunitinib, recordar siempre que son productos tóxicos, ¿no? Pueden producir diarrea, náusea, vómito, y puede producir síndrome de mano-pie por los mecanismos de acción que tienen. La quimioterapia es inefectiva en los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, y tenemos buena respuesta sí con capecitabina y temozolomida. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Las preguntas, vuelvo a repetir. La incidencia ha aumentado más que las otras neoplasias, como ya habíamos mencionado, durante las 3 últimas décadas, de acuerdo a la información de los registros de supervivencia y epidemiología de resultados finales del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Incluso estos tumores neuroendocrinos son más prevalentes que los cánceres de estómago y páncreas juntos. Esta es la nueva clasificación, la que nos da la Organización Mundial de la Salud a partir del 2010, en la cual clasifica según el grado de malignidad en las células en tumor neuroendocrino grado 1, grado 2, y ya hablamos de carcinoma cuando se encuentra un alto grado de malignidad. Se habla de metástasis. Esto puede presentar, pero en general más es con el grado 2 y no. Para gangliomas, 31, maligno 4, benigno 27. Insulinomas, 10 casos, benigno 8, maligno 2. El total, 1.236 tumores neuroendocrinos, que corresponde al 1.1%. Probablemente tengamos un subregistro
y, como les decía, está adaptándose a la nueva clasificación de los tumores neuroendocrinos todavía. Estos tumores neuroendocrinos son más comunes de lo que se piensa, como todos saben, provienen de las células neuroendocrinas que están en todo el cuerpo, de tal manera que podemos encontrar en diferentes lugares y principalmente en tracto gastrointestinal, pulmón, páncreas, como hemos visto en la estadística presentada. También puede haber en lugares tan diferentes como ovarios, intestino, glándulas suprarrenales, en mama. Buenos días, agradezco la invitación. ¿Esto es cómo funciona? Ya, listo. Okay. Agradezco la invitación del comité organizador de este congreso, en especial al doctor Elar Manrique. Vamos a ver esta interesante patología que… ¿Dónde es esto? Mejor acá. Que como ven aquí, tenemos un incremento rápido según… el reporte dado de supervivencia, epidemiología y resultados finales del Instituto de Epidemiología y Estadística del INEN, utilizando la clasificación internacional para oncología del 2003 y el registro hospitalario de cáncer del INEN. Como veremos más adelante, tenemos la clasificación de la OMS a partir del 2010, la cual se está tratando de adaptar. Las localizaciones más frecuentes fueron en pulmón, piel, recto, páncreas, cuello uterino, mediastino, estómago, vesícula biliar. Igualmente, aparte el tumor, el carcinoma medular de tiroides, tuvimos 17 casos en ese periodo, insulares 5, tumor carcinoide 568, en primer lugar los gastrointestinales y en segundo de pulmón. Tuvimos feocromocitoma de glándulas suprarrenales, 16 casos, de los cuales 4 malignos, 2 benignos. Nacional de los Estados Unidos, en el cual la incidencia está aumentando debido a las facilidades diagnósticas, ¿no? Los tumores neuroendocrinos de una incidencia de 1 han aumentado a 5 prácticamente por 100.000, no es una patología muy frecuente. En el INEN, en el periodo del 2000 al 2012, se diagnosticaron 119.999 nuevos casos de neoplasias malignas, de las cuales 181 fueron carcinoma neuroendocrino a células pequeñas, 374 carcinomas neuroendocrinos, 39 carcinomas neuroendocrinos primario cutáneo, un subtotal de 594. Es el reporte que nos da el Departamento